está generando mucha repercusión las declaraciones del presidente, ¿no? Primero, diciendo tuvimos un problema serio con la inflación en abril. Hoy se conoce a las 4 de la tarde el índice de precios del consumidor del INDEC del mes de abril. Marzo había dado 7,7%, veníamos con una inflación últimos 12 meses del 104%. Bueno, todos saben que en abril va a estar alrededor de ese número, tal vez cercano al 8%. Cuando el presidente dice tuvimos un problema serio con la inflación de abril, tal vez está diciendo, hay alguna medición del Banco Central que refiere esto, que el número está tocando por primera vez el 8%. Más allá de eso, si es una décima más, una décima menos, una inflación entre 7,5 y 8%, está hablando de una inflación anual del 140% para arriba. Es decir, una situación muy, pero muy compleja y muy difícil de sobrellevar. Lo insólito, ahora van a ver, es que el presidente plantea de nuevo una interpretación respecto a la inflación. Y dice, acá hay un problema de inflación psicológica, ese es el título. Plantea que dentro de esa inflación psicológica tiene una responsabilidad grande los pequeños comerciantes, que hay una inflación autoconstruida que se va reproduciendo por los pequeños comerciantes. ¿Te parece raro? Mira, escuchalo al presidente. Ayer a la noche tarde hablaba con Sergio y le decía, mira, tenemos que ponernos algún objetivo definitivo para parar esto, porque hay muchas causas que están generando esto. Una, la especulación. Eso que muchos me criticaron y yo llamaba inflación autoconstruida, es precisamente eso, lo que se llama la inflación psicológica, que no está en el consumidor, está en el pequeño comerciante. A ver, repitámoslo por favor, porque es muy llamativo el presidente diciendo, cuando hablo de la inflación autoconstruida, me refiero a la inflación psicológica, que no está en el consumidor, está en el pequeño comerciante. ¿Lo podemos repetir? La verdad que es muy llamativo y ahora les voy a explicar por qué ahora el presidente está apuntando a los pequeños comerciantes, no a los supermercados. ¿Se acuerdan cuando antes era la explicación? Acá son 4 o 5 vivos, los grandes supermercados y demás. Ahora están con la idea de que es, el presidente está con la idea de que es el pequeño comerciante, mirá. Ayer a la noche tarde hablaba con Sergio y le decía, mira, tenemos que ponernos algún objetivo definitivo para parar esto, porque hay muchas causas que están generando esto. Una, la especulación. Eso que muchos me criticaron y yo llamaba inflación autoconstruida, es precisamente eso, lo que se llama la inflación psicológica, que no está en el consumidor, está en el pequeño comerciante. Bueno, ahora voy a explicar un poquito qué está pasando con el tema de inflación, pero acá está Claudio Carazzu, que es un pequeño comerciante, tiene un supermercado chico, 8 empleados en Blanco, en Hurlingham. Bueno, ¿qué percibe usted cuando escucha al presidente planteando esto, ¿no? Que hay una inflación autoconstruida que no está en el consumidor, sino que está en el pequeño comerciante? Yo le diría al presidente que está equivocado, que la cuestión es al revés, que los pequeños comerciantes estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para llegar con el mejor precio a nuestros clientes. O sea, la cuestión es al revés, porque los precios que nosotros buscamos, tanto en los mayoristas, en la distribuidora, o sea, directo de fábrica, tratamos de llegar al mejor precio porque necesitamos vender, porque necesitamos pagar los sueldos, necesitamos pagar las cargas sociales, necesitamos pagar todos los impuestos, toda la presión tributaria que nos está pisando la cabeza. O sea, para mí el presidente está un poquito equivocado, es al revés la cosa. Nosotros somos los que más esfuerzo estamos haciendo para llegar con los mejores precios a nuestros clientes. Ahora vamos a hablar sobre el tema y qué está pasando con eso. El presidente habla de los pequeños comerciantes, entre otras cosas, porque todos los últimos acuerdos que se hicieron de precios justos y demás fueron acuerdos entre los fabricantes, en general grandes empresas, y los supermercados, lo cual generó un trasvasamiento de consumo de la gente que veía los precios más baratos, sobre todo los precios justos, por eso hay desabastecimiento de esos productos, la gente fue a buscarlos desesperadamente en los supermercados, pero eran consumidores que antes iban a los pequeños comercios. Esto está generando una crisis muy grande en los pequeños comercios, en los autoservicios, en los supermercados de barrio.
Tengo entendido que el Ministerio de Economía está tratando en las últimas semanas de ver si las fábricas pueden garantizar también que pueda haber precios justos en los pequeños comercios, pero es insólito que el presidente, que sabe que está ocurriendo una situación donde se está favoreciendo los grandes supermercados en detrimento de los pequeños, diga que el problema de la inflación son los pequeños porque tienen precios más caros. Entre otras cosas, la inflación no es un problema de que haya precios más caros o más baratos en la economía, sino es la variación de los precios generalizado de todos los precios. Eso es la inflación. Después, en algunos lugares hay precios más baratos y otros precios más caros. Bueno, el presidente confunde absolutamente todo. En medio de todo esto, me quedo con lo que dice el presidente de tuvimos un problema en abril en base a este número de inflación que va a dar el INDEC en las próximas horas, una inflación probablemente cercana al 8% de abril, del índice de precios al consumidor. Claramente, hoy la prioridad del gobierno no está ya más en la inflación. Es decir, no hay forma de desacelerar fuertemente la inflación en los próximos meses, salvo que acá haya una profunda recesión. Entonces ha cambiado el eje de la prioridad del gobierno, de eso estoy hablando ahora. ¿Y por qué planteo esto? Porque la prioridad evidente del gobierno en este momento está enfocada en tres ejes fundamentales. En primer lugar, en conseguir el desembolso del FMI, un adelanto del FMI que le permita al gobierno tratar de estabilizar mínimamente las expectativas para tener un horizonte para llegar sin una crisis hasta agosto. Es decir, estabilizar el dólar, que se está sujetando en estas semanas con una intervención muy fuerte, como venimos contando siempre, del Banco Central. Se calcula que el Banco Central ha vendido 350 millones de dólares en la brecha cambiaria, en el dólar libre, más la venta de bonos, para tratar de parar la pelota y estabilizar las expectativas, a ver si entran los dólares de la soja y si entra el desembolso del Fondo Monetario. Y la tercera prioridad hoy es, y diría la fundamental, tratar de sostener actividad y empleo. Es decir, son conscientes de que no hay margen con estos niveles inflacionarios entre el 7 y 8% para provocar una desaceleración fuerte. Tendría que haber un plan de estabilización con condiciones totalmente distintas que hoy no hay. Entonces, hoy la prioridad está en ver cómo podés conseguir el adelanto de desembolso del FMI, estabilizar el dólar con los fondos del fondo, más el ingreso del dólar agro y del dólar soja de la cosecha, y ver si se puede, a través de distintos mecanismos, sostener actividad y empleo. Una tarea muy, muy difícil. Obviamente, todo esto apuntando a no ya desacelerar fuerte la inflación, sino a evitar que se espiralice. Es decir, la pelea en este momento es para tratar de evitar que la inflación escale un escalón superior, es decir, que se vaya a niveles de 2 dígitos mensuales, que ya está en la inflación de alimento, y eso se podría ocurrir si se disparara nuevamente el dólar. Es decir, si vos no conseguís urgente dólares para las reservas que estabilicen la situación financiera. Fíjense cuando el presidente plantea el tema de la corrida que también impulsó los precios. Nosotros tenemos un problema muy serio con la inflación, muy difícil de manejar. Yo voy a dar un solo dato. En el mes de abril tuvimos una corrida que llevó el dólar de 460 a 500 y pico de pesos. Y en una semana volvió a los precios, ¿no? Sí. Subió y bajó. Ahora, esa subida de precios, esto es lo que comentaba con Chang, eso es lo que quería contar también. Esa subida de precios opera en la cabeza de los argentinos como que se va a ver una disparada. Toda la suba del dólar va a repercutir en los precios, ¿no? Y se produce una escalada de precios. Después el dólar baja, pero los precios no bajan. Los precios no bajan. Es lo mismo que pasa con las naftas, ¿no? El petróleo sube, sube la nafta. El petróleo baja, la nafta no baja. Tenemos un problema muy serio ahí por delante. Bueno, ahí está el presidente planteando, por eso lo que les decía, cuál es la prioridad hoy del gobierno. Es tratar de estabilizar la situación cambiaria. Y el problema es que en la discusión con el Fondo Monetario, el fondo para destrabar un adelanto de desembolsos o enviar fondos dólares adicionales, está pidiendo un salto cambiario del tipo de cambio.